Esta noche tengo un mensaje, se llama Getsemaní, pero antes de comenzar a dar ese mensaje, quiero leerte el contexto, la situación que se estaba viviendo o los pasos anteriores a que todo esto ocurra, para ir metiéndonos de a poco, como que empezamos a abrir la puerta. Abrimos la puerta ahora de Semana Santa y nos encontramos ahí con un plano general, ¿no? Con un jardín hermoso y con diferentes situaciones que se fueron dando. En el capítulo 11 de Juan, abrí tu Biblia conmigo, el primer título que encontramos ahí, antes del versículo 1, hablo de Reina Valera. Dice, muerte de Lázaro. Esto es clave para lo que ocurre después en el Domingo de Ramos. Esto es clave y se lo voy a leer más adelante. El siguiente título dice, Jesús, la resurrección y la vida, antes del versículo 17. Luego sigue, Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Luego sigue, antes del 38, resurrección de Lázaro. Y luego viene el complot para matar a Jesús. Sigue el capítulo 12. Antes del versículo 1, ahí encontramos en los evangelios sinópticos pasajes que nos van a ayudar a profundizar más. Podés hacerlo en tu casa. Dice, Jesús es ungido en Betania. Una mujer rompe un perfume en la cabeza de Jesús. Tremendo. Luego dice el complot contra Lázaro. Y luego viene la entrada, ¿qué dice? La entrada triunfal en Jerusalén. El versículo 12, vení conmigo al versículo 12. Te dije que lo de Lázaro era clave. Versículo 12 al 19, quiero leer contigo rápido. Te estoy ayudando ya, adelantando contigo el trabajo que te di de leer los evangelios, ¿viste? Soy bueno. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, 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 ¿verdad? Hosana en las alturas, cantaban. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Ah? Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¡Wow! Y halló Jesús, ni un tonto el Señor Jesús, halló, dice Jesús, un asnillo y montó sobre él. Como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Es una profecía del Antiguo Testamento. Jesús no se monta en un caballo, Jesús se monta en un asno. El caballo es símbolo de guerra. El caballo es símbolo de toicola y coa. ¿Se entiende? ¿Se comprende? El caballo es símbolo de fuerza humana, soberbia humana. Oh, el que tiene oídos para oír, oiga. El asnillo es símbolo de humildad, de servicio. Y Jesús, cuando la gente dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, buscó un asnillo y se subió en un asnillo. Ya la gente no comprendía porque esperaban que entre como el César en un caballo, desafiando al imperio romano. No lo hizo. Ya algo no funcionaba. Ya algo no andaba bien. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio, atención acá, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle por ese milagro, porque había oído que él había hecho señal. Pero los fariseos dijeron entre sí,
Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Siguiente título, unos griegos buscan a Jesús. Siguiente título, en medio de todo esto, de este festejo, Domingo de Ramos. Y acordate de este domingo cuando veas un montón de gente ahí con los ramos, rameríos en casa, de tus familiares. Acordate de esto. Acordate de esto. La gente celebrando a Cristo, el Mesías, el que habría de venir. No se sube a un caballo, se sube a un asno. Y luego de eso, de que la gente quería proclamarlo como rey, Jesús anuncia su muerte. O sea, si este quería ser el rey de Israel, pésima estrategia. Entró sobre un asno. O sea, era el momento de entrar en un caballo, desafiar. No, entró en un asno y luego anuncia su muerte. Le piden señal, no da señal. Es el momento de un gran discurso político. No lo hace. Es más, no es que ni siquiera se calla. Si va a hablar y habla, va a anunciar su muerte. Cero estrategia, ¿no? Cero estrategia. El versículo 27 y 28, quiero leer contigo. Dice, estos son pasajes tremendos, hermano. Escuchad lo que dice esto. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Interesante el versículo 29. Necesito leer contigo esto porque es tremendo. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús, que conocía la voz de su Padre, y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús sabía, hermanos, lo que venía por delante. Y Jesús sabía que lo que venía por delante no iba a ser fácil, aunque aún el peso de lo que habría de ocurrir, Jesús no lo estaba asumiendo por completo. Vamos avanzando a poquito, escuche bien. Siguiente título, incredulidad de los judíos. Siguiente título, las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Siguiente título, capítulo 13 de Juan, Jesús lava los pies de sus discípulos. Tómate un día para leer este pasaje hermoso. Jesús anuncia la traición de Judas, el nuevo mandamiento. Jesús anuncia la negación de Pedro. Wow. 14, Jesús, el camino al Padre. Quiero leerte 3 versículos en este pasaje que es algo muy significativo, precioso, hermoso, de lo que habría de ocurrir. Jesús se encuentra con sus discípulos que no comprendían. Yo lo hablé más de una vez acerca de esto en algunas reuniones, pero lo vuelvo a decir. Jesús estaba preparando el corazón de los discípulos. Jesús se iba a ir. Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. Jesús iba a resucitar y se iba a retirar. Se iba a ir. Y los discípulos no concebían la idea de una vida sin Jesús. Jesús se iba a retirar y los discípulos estaban profundamente entristecidos porque su maestro por el cual ellos habían jugado se iba a ir. Encima pronunció palabras diciendo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Estaban totalmente frustrados. Y Jesús, de una manera tierna, esto es conocer el corazón de tu pueblo. Esto es conocer el corazón de tus discípulos. Fíjense cómo se expresa Jesús con sus discípulos. Juan capítulo 14, versículo 18, dice lo siguiente: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús
sabía, comprendía que la dependencia de sus discípulos hacia Él era como la dependencia de los hijos hacia su papá. Y más adelante, aquí en el capítulo 14, está la santa promesa del Espíritu Santo. Versículos 26 y 27 dice: mas el Consolador, el Santo Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús en este contexto está preparando el corazón de sus discípulos para lo que habría de venir. Capítulo 15, Jesús, la vid verdadera. Siguiente subtítulo: el mundo os aborrecerá. Le estaba avisando. Capítulo 16, la obra del Espíritu Santo. Hermano querido, toma estos pasajes y lee. La tristeza se convertirá en gozo. Versículo 16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Jesús en este pasaje también expresa a sus discípulos diciéndoles: ustedes ni siquiera me preguntan por lo que ha de venir. Están tan tristes que no pueden ver más allá. Mas cuando venga el Espíritu Santo, Él tomará de mí y se los hará saber. Es decir, el Señor tenía que actuar a pesar de que los discípulos no entendían. ¿Escuchó eso? El Señor debía actuar. Tenía pasos que concretar más adelante en obediencia al Padre, a pesar de que sus discípulos no comprendían. Si Jesús esperaba que los discípulos entiendan todo lo que Él iba a hacer, jamás iba a llegar a la cruz. Y así mismo es con nosotros hoy. El que tiene oídos para oír, oiga. Si Dios espera que vos y yo entendamos todo lo que Él quiere hacer con nosotros, no es entender para creer, es creer para entender. Es creerle a Dios. Y en el camino vas a entender un montón de cosas, pero es dar pasos de fe. Es creerle al Señor. Y Dios se va a revelar. Luego tenemos: yo he vencido al mundo. Capítulo 17, hermoso. Jesús ora por sus discípulos. Todo ese pasaje habla acerca de la oración del Señor Jesucristo por sus discípulos. Entre otras cosas dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuántos son parte de este mundo? Levanten su mano. Bienvenidos, sos parte de este mundo. Por eso hay cosas que te duelen. Por eso puedes estar santificándote, entregándote al Señor cada día más, pero las cosas que ocurren en tu entorno, somos seres sociales, te afectan, te angustian, te entristecen, te afligen. Y cuando esas cosas cesen, vas a tener problemas contigo mismo. Y cuando no tengas problemas contigo mismo, vuelven los problemas de afuera, con tus familiares, en el trabajo, y así sucesivamente. No, tenemos trabajo para rato, no vamos a aburrirnos nunca. Y el Señor todo el tiempo está trabajando en nosotros. Muy bien, aquí el capítulo 18 dice arresto de Jesús. El arresto de Jesús se produce, ¿dónde? En el Getsemaní. El Getsemaní es posiblemente un lugar, un jardín, una especie de jardín que fue entregado, proporcionado por alguien, un desconocido, un X. La Biblia no dice el nombre de este X. Pero le dio este jardín a Jesús y a los discípulos posiblemente para hacer sus reuniones, para juntarse. Era un lugar íntimo donde Jesús tenía charlas con sus discípulos. Esa mesa en la cual Jesús comparte la última cena, esa mesa fue propiciada, preparada también por gente desconocida. Ese asnillo en el que Jesús montó para entrar a Jerusalén fue también un regalo de alguien. Y así encontramos gente anónima en la Biblia, pero que algún día vamos a conocer sus nombres porque serán recompensados en el reino de los cielos, en los días postreros, en la eternidad. Van a ser reconocidos. Y aquí encontramos un lugar, un aposento alto, proporcionado por alguien. Seguramente ese alguien, como hacen las hermanas aquí, los sugieres. No sé si lo hacen sábado de noche o domingo de madrugada, en los días donde celebramos la cena del Señor. Cuando usted llega, está la mesa preparada, lista.
¿Y quién armó esto? ¿Los ángeles, el Espíritu Santo? No, hubo gente que estuvo trabajando sin esperar una foto, sin esperar una congratulación, sin esperar nada a cambio, trabajando, preparando la mesa para que después usted venga, agarre los vasitos de jugo de uva y los tira y los trate mal, ¿verdad? No, mentira. Y el pancito, todo en la bolsita. ¿Quién prepara eso? Gente servicial. Asimismo, los tiempos del Señor. Gente servicial. Alguien prestó el aposento alto. Alguien preparó la mesa. Tremendo. Todo para un acontecimiento hermoso y precioso. La última cena. Donde uno de los sacramentos más importantes de la iglesia fueron dados por el Señor. Primera de Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo se refiere a esta última cena. Y da ahí unas instrucciones tremendas. Lea en su casa, Primera de Corintios capítulo 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado diciendo. Wow. El Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y partiéndolo dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Es tremendo ese pasaje, es hermoso. Te agarra una reverencia por dentro cuando lo lees. Era súper especial. Y en medio de esa última cena encontramos que uno de los discípulos se levanta para traicionarlo. Ya Jesús comenzó a acelerar el paso. No sabemos, la Biblia no dice cuántas horas transcurrieron hasta el arresto de Jesús. Pero ya desde que Judas se levantó, Jesús quizás cierra ahí la última cena después de la ceremonia del pan, del vino, y parte al Getsemaní con sus discípulos. ¿Saben qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Getsemaní era el lugar donde se prensaban las aceitunas. El lugar donde se trituraban las aceitunas para sacar el mejor aceite. Ese fue el lugar donde Cristo se enfrenta al tiempo de oración más difícil de toda la historia. Muy despacito. Getsemaní, prensa de aceite. Literalmente, en ese lugar, es como que la voluntad y las ganas de Jesús de ser fiel al Padre, de concluir con el sacrificio, más la voluntad del Padre, comenzaron a prensar a Jesús. Y Jesús comienza a sentirse angustiado. Jesús comienza a sentir, como dicen algunos historiadores y eruditos de la palabra, el horror de lo que habría de venir. Le voy a explicar más adelante. Horror. Lo que Jesús iba a vivir en las próximas horas, literalmente es un horror. Y no estoy hablando del horror que vemos en la Pasión de Cristo. Yo vi la Pasión de Cristo, puedes verla esta semana si querés. Y vi a mucha gente hacer esto en el momento de los azotes. Mucha gente haciendo esto, mucha gente exclamando, tapándose los ojos. Los historiadores dicen que la Pasión de Cristo es quizás un 10 a 15% de lo que realmente ocurrió. Si los directores de la Pasión de Cristo querían hacer realmente como fueron los sucesos históricos e imitar lo sádicos que eran los soldados romanos, no podríamos ver esa película. Imagínense lo fuerte que ya es esa película. Pero ni siquiera es a profundidad todo lo que realmente ocurrió. Y ni siquiera estoy hablando de ese tipo de horror en lo carnal, porque estoy hablando de un horror espiritual, del horror que Jesús veía que se acercaba. Él sabía que iba a morir. Él lo sabía muy bien. Estaba preparado. Pero cuando esto se fue acercando, dice Spurgeon, quizás fue
como el momento del parto de un bebé. Vinieron los dolores y dolía mucho. Hoy mi esposa me dijo que casi se muere cuando nació mi tercer bebé, ¿cierto, mi amor? Del dolor. Yo estuve con ella, hermanos. Yo siempre cuento que en el momento del parto, cuando estaba ahí saliendo mi bebé, Daniela me apretó la mano con tal fuerza. Tenía un primo yo de chiquito que me apretaba muy fuerte la mano y me hacía llorar. Pero ese día mi esposa me apretó la mano de una forma tan fuerte que yo dije, Dios mío, Señor, ayúdame a nunca hacerle enojar tanto, de manera que me agarra así la mano con esta fuerza, ¿verdad? Casi me destruye la mano. Y yo ahí haciéndome fuerte, ¿verdad? ¡Oh! Y puse fuerte mi mano porque me iba a destruir. Sacó una fuerza de donde no había. Es un milagro del Señor. Es algo tremendo. Ahora Dios preparó a las mujeres para ese momento. Pero duele. Yo no puedo dimensionarlo, soy hombre. Pero las mujeres que tuvieron ese tipo de parto dicen, duele. Mi esposa por momentos, yo estaba con ella, hacía fuerzas, ¿verdad? Y de repente se iba. Y de repente volvía de vuelta, ¿no? Es como que estaba activada ahí la energía alterna. Ella me cuenta eso, es un show cuando me cuenta, ¿verdad? Tremendo. Ahora, Spurgeon dice, Jesús sabía que iba a morir. Pero en ese momento del Getsemaní, pareciera ser que cobra relevancia lo que está a punto de suceder. Y Jesús comienza a ver y a sentir el horno que se estaba calentando para que Él entre ahí. Y se ha sacrificado por nuestros pecados. Y Jesús no estaba pensando en lo terrenal. Marcos capítulo 14, 32 al 42. Anote ahí, si quiere abrir su Biblia, ábrala. Pero te estoy relatando un poco lo que Jesús estaba viviendo. El versículo 33 dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, papito querido, papi, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Atención. 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles palabras? Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Dale, mismo lugar, misma oración, misma oración. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. El libro de Lucas dice, estaban entristecidos y por eso dormían. La tristeza profunda que tenían les causaba sueño. No sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. No se sabe exactamente cuántas horas estuvo orando Jesús, pero le dicen, como un dato le dice a Simón, ¿no pudiste velar conmigo una hora? ¿Ya? Más de una hora por lo menos. Se pasó orando. Horas. Y estando en mayor angustia, dice la palabra del Señor, oraba más
fervientemente. Y voy a leer este pasaje más adelante. Dice un predicador a quien admiro: este es como el lugar santísimo de la vida terrenal de nuestro Señor Jesús. Este es un misterio similar al que vio Moisés cuando la zarza ardía en fuego y no se consumía. Ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este. Escuche. Se trata de un tema más apropiado para ser meditado en oración y con un corazón quebrantado que para ser expresado en lenguaje humano. Porque es tan profundo lo que pasa acá, que las palabras faltan o quizás sobran. Un teólogo llamado Reel aporta el siguiente comentario: la historia de la angustia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní contiene cosas que los teólogos más sabios no pueden explicar completamente. Nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios, pero es al mismo tiempo verdaderamente hombre, sin que ninguna de las dos naturalezas afecte a la otra en ningún sentido. Escuche, su humanidad no disminuyó en nada sus atributos divinos, así como su naturaleza divina no potenció ninguna de sus capacidades humanas. En palabras sencillas, Jesús es tan divino como Dios el Padre y tan humano como tú y como yo, excepto por el hecho de que Él es sin pecado. Aquí lo vemos entonces como el Dios encarnado enfrentándose a la expectativa de un horror inimaginable. Jesús literalmente estaba viendo cómo esa trituradora de aceituna se acercaba a Él. El libro de Isaías, capítulo 53, si usted lee, hay un versículo que dice que Jesús fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí hay una agonía desgarradora. El Señor Jesucristo expresa a Pedro y a Juan y a Jacobo: estoy triste hasta la muerte. Lucas 22:44 es el pasaje que les iba a leer. Dice que el Señor, en esta situación de su vida, en esta angustia profunda y desgarradora, ante el horror de lo que habría de venir, oraba más intensamente. ¿Cuántos acá, cuando están tristes hasta la muerte, oran intensamente? Jesús nos está mostrando un nivel superior, una respuesta superior. Escuchen esto, hermanos. Y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Lo que se conoce como hematidrosis. Hematidrosis. Cuando la tensión llega a un límite tan alto que los vasos capilares se revientan y la sangre se mezcla con el sudor, se asocia con situaciones de estrés extremo o enfrentar la misma muerte. Hematidrosis. ¿Cuál es el horror que habría de venir? ¿Cuál es el horror que Cristo tenía por delante? La muerte en la cruz iba a doler. Los azotes iban a doler. La traición de Judas ya dolió. La traición de Simón ya le avisó que iba a traicionarlo. Él lo perdonó antes. Todo eso hasta quizás en algún sentido, en el sentido de perdonar acerca de lo que habría de venir, era fácil para el maestro con la misericordia y la compasión que tenía. Pero esto que se aproximaba era otro nivel. Como recordamos, Marcos capítulo 14, 35 al 36, el Señor eleva una oración diciendo que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
La copa no es ni la copa mundial, ni es la copa de vino que vos tomás en tu casa, o la copa con la que participamos de la cena del Señor los primeros domingos de cada mes, acá en Más que Vencedores. No, la copa tiene un símbolo en la Biblia y se refiere a la ira de Dios. Una ira que se habría de derramar sobre Él, sobre Cristo, por causa de nuestros pecados. Vení conmigo, hermano y hermana, a Isaías capítulo 53. Vení conmigo. Ayúdanos, Señor, que tu palabra rompa en nosotros hoy toda dureza. Trae convicción de pecado, arrepentimiento sobre nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo. Dice el versículo 4. Desde el versículo 4 hasta el versículo 12 vamos a leer. Este pasaje es hermoso. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pobrecito Angá, ¿qué habrá hecho para sufrir tanto? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová, escuchen esta frase, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, siendo inocente y no habiendo engaño en él ni maldad, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El 10 dice: la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Han querido callar a la iglesia y detenerla, pero no han podido. ¿Saben por qué? Porque en Cristo la iglesia sigue creciendo y sigue prosperando, porque es parte de la voluntad del Señor, y en Cristo todo lo podemos. Con tanta persecución que hubo, que hay y que ha de venir, no van a poder frenar. ¿Saben por qué? Porque en Cristo la mano del Señor es prosperada. Y la aflicción del corazón del Maestro, la aflicción de su sacrificio, siempre dará fruto. Escuchen esto. Cuando Jesús pregunta al Padre diciendo: si es posible, ¿puedes pasar de mí esta copa? O le pide, mejor dicho, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús se refería literalmente a lo siguiente. Esta era la esencia de la petición del Señor. Padre, si podemos lograr lo que queremos lograr con mi sacrificio sin que tu ira se derrame sobre mí,
qué excelente sería. ¿Se puede? Padre, todo es posible para ti. Se va, los discípulos durmiendo. ¿Te pasa cuando querés el apoyo de gente y estás solo? Acordate del Señor, no arrugues, no te desanimes. Dios está probando tu fe, tu dependencia. El Señor se sintió igual. El capítulo 53 de Isaías también dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Nadie me entiende, Él te entiende. Nadie sabe lo que yo siento, Él sabe lo que vos sentís. Y ahí el Señor vuelve otra vez. Ya había pasado 1 hora quizás. Vuelve otra vez. Padre, la esencia era: no quiero que tu ira se derrame sobre mí. El horror para mí ni siquiera es sufrir en lo físico, que me va a doler. Jesús pensaba lo siguiente: que nosotros somos pecadores, hermano, no entendemos esto. Si nacimos con pecado, no comprendemos el corazón del Maestro, santo, puro, inocente. No había engaño en su boca. Y ahora tengo que, perdón la expresión criolla, tengo que comerme esta ira ahora. Tengo que sufrir esta ira ahora. La ira del Padre, la ira contenida desde el pecado de Adán y Eva, pasando por la idolatría, los abusos, la inmoralidad, el diluvio. Ni con el diluvio se solucionó, siguió el pecado, inmundicia, oscuridad. Todo eso se iba a cargar sobre Jesús. La ira de Dios para traer justicia iba a ir sobre el Maestro. Y Jesús iba a sentir lo que jamás sintió, lo que vos y yo estamos acostumbrados a sentir. Perdón, pero es así. ¿Cuántos saben cómo se siente la culpa por haber pecado? Levanten su mano. La culpa por haber pecado. ¿Saben cómo se siente? Jesús no sabía lo que significaba eso. Jesús no sabía lo que se sentía la culpa por pecar si Él era santo, íntegro. Jesús no sabía cómo se sentía ser un mentiroso, un engañador. Jesús no sabía cómo se sentía ser un inmoral sexual. Jesús no sabía lo que se sentía ser un violador. Jesús no sabía lo que se sentía ser un asesino. Y en la cruz del Calvario estaba recibiendo la ira del Padre. Él clamó diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el desamparo del Padre Celestial para que vos y yo sintamos la paternidad del Padre. Él sintió la culpa de nuestro pecado para que vos y yo sintamos el gozo de su salvación. ¿Comprendés? Estaba haciendo un trueque glorioso, pero dolió. La salvación es gratis, sí es gratis, pero a Él le dolió. Y no nos acordamos de eso. Cuando pecamos y pedimos perdón y sentimos la paz y el gozo y lloramos un ratito, ya está, se solucionó. Nadie se acuerda que podemos pedir perdón y recibir ese perdón, esa gracia, y caminar en esa gracia y volver a empezar, continuar desde donde estábamos caminando, porque hubo alguien que no había engaño en su boca, inocente, santo, puro, desde la misma eternidad, porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad, es decir, no tuvo comienzo. Él es santo, 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 íntegro, 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 puro, 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 desde el inicio, que en realidad no hubo inicio, comprende. Y en este momento Él estaba sintiendo el peso de tu pecado y del mío. Yo sé cómo pesa mi pecado. Yo sé cómo pesa mi pecado. Yo sé de dónde el Señor me quitó. Y yo sé cómo huele. Yo sé cómo duele. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente estar en un pozo de desesperación. Yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente perfectamente. Él no sabía todo eso. Culpa. La ira del Padre. Culpa.
culpa por todo lo... ¿Comprendés? Trata de hacer el licuado en tu cabeza de todo el pecado del mundo. Y todo eso sobre Él en la cruz del Calvario. La Biblia dice, no por nada, los cielos fueron oscurecidos. Un teólogo dice, quién sabe si esa no fue la concentración de demonios y de oscuridad y de pecado más grande de toda la historia. Los cielos oscurecidos, la cruz del Calvario ahí. No, la ira del Padre estaba siendo saciada. Se estaba obrando la justicia. Justicia. Tenés esa palabra toda esta semana. Justicia. 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 Eso se obró en la cruz. Justicia. Cristo pagó el precio de nuestro pecado. Y te voy a decir más. Te voy a decir más. Jesús, antes de ir a la cruz, ya perdonaba pecados. ¿Se acuerdan? Marcos capítulo 2 le dice al muchacho paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer con el flujo de sangre le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete, no peques más. A la mujer adúltera le dice: vete, no peques más. Jesús perdonaba antes de la cruz. Entonces, ¿para qué se fue a la cruz? ¿Por qué no se quedó perdonando? ¿No te parece lógico? ¿Por qué no se quedó perdonando? Es que el perdón, escuchen esta frase de Abel Balistreri, le doy crédito. Abel Balistreri. El perdón soluciona el agravio. La justificación obrada en la cruz nos da una nueva naturaleza. Te lo voy a decir otra vez. El perdón soluciona el agravio. La justificación obrada en la cruz nos brinda una nueva naturaleza. Literalmente nos pone sobre otra plataforma, la plataforma de la gracia, del poder de Cristo para vivir como Él vivió. Estoy terminando. En pocas horas Jesús tendría que cargar sobre su vida misma el peso de la ira santa de Dios que los suyos habían acumulado a través de todos los siglos. ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor Emilio? Yo también vi esa imagen la semana pasada fue. Es un reel de Instagram que apareció por ahí, me conmovió también. Haz un hombre levantando 100 kilos y ahí la inteligencia artificial te muestra una imagen de un hombre levantando 100 kilos. Haz un hombre levantando 1000 kilos, ahí otro hombre levantando 1000 kilos. Haz un hombre levantando 10.000 kilos, así todo forzudo, parecía un Hulk, ¿verdad? Y luego dice, para finalizar, haz un hombre cargando el peso del mundo. Y muestra a Cristo cargando la cruz del Calvario. ¿Comprende? Eso ocurrió ese día, en la cruz del Calvario. Mas acá en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba asumiendo, se estaba poniendo de acuerdo y dependiendo como nunca antes de su Padre. Qué interesante que antes de que Él se levante por tercera vez y vuelva a los discípulos, la Biblia dice que el Padre envió un ángel para fortalecerle. Qué fuerte, ¿no? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Silencio, primera vez. Segunda vez, Padre, la misma. Tercera vez, Padre, te pido. Y antes de que termine de orar, aparece un ángel, ¿no? Fuerza. ¿Comprende? ¿Comprende? Fuerza. Fuerza. Porque lo que está planeado viene. ¿Comprende? Fuerza. Fuerza, amante, ¿verdad? Estamos haciendo fuerza por vos, Jesús. Todos los ángeles en el cielo, Fuerza.
Me imagino el ángel ahí haciendo todo pucherito, ¿verdad? Fuerza, maestro, ¿verdad? Y se va. Digo, ahora pienso nada más. Esto es algo mío. ¿Por qué el Padre no le habló? ¿Por qué envió un ángel? Ya algo estaba pasando. Ya algo estaba ocurriendo. Quizás el corazón del Padre estaba siendo conmovido. El corazón del Maestro estaba siendo ya preparado. Otro teólogo a quien admiro mucho dice: Jesús no murió en la cruz, Jesús murió en Getsemaní. Su voluntad fue entregar su vida por nosotros, reforzada en Getsemaní. La prensa estaba haciendo su trabajo. El aceite del ungido de ungidos estaba siendo derramado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuchen. Quien nunca experimentó la amargura del pecado, el sentimiento de culpa, la vergüenza por transgredir la ley de Dios, por primera vez en toda su vida terrenal, iba a experimentar el abandono de su Padre. Iba a experimentar la ruptura de una comunión única y santa desde la eternidad. Y todo por hacer justicia, al hacerse ofrenda por el pecado y maldición por causa nuestra. Jesús sintió amargura para que usted y yo sintamos gozo. Sintió culpa para que nosotros sintiéramos alivio. Sintió vergüenza para que nosotros vivamos con su identidad. Cada crimen, cada blasfemia, cada desobediencia, cada motivación o pensamiento pecaminoso de todos, a través de todos los tiempos, habidos y por haber, habrían de ser cargados sobre Él en la cruz del Calvario. Literalmente, dice Sugel Michelén, sufriría millones de infiernos concentrados en la cruz. El infierno que yo merezco, mezclados con otros sufridos en un instante. Jesús llega a Getsemaní y se encuentra con la realidad de que sería triturado por una ira tal y sin misericordia, para que nosotros disfrutemos de una misericordia tal y sin ira. La súplica de Jesús no fue una señal de debilidad, sino la respuesta totalmente esperada de aquel cuyo carácter puro y sin pecado retrocedió necesaria y rigurosamente ante la idea de llevar el pecado y la culpa de la humanidad y de padecer el juicio de Dios. Si no hubiera reaccionado de ese modo, habrían surgido dudas de su santidad absoluta. ¿Comprende? Hebreos 5, 7 al 10 y terminamos. Gracias, Señor. Vamos a agradecerle ahora para terminar. Prepara tu corazón para darle gracias y pedirle que te prepare para estos días que vienen. Que tu fe sea aumentada, que nuestro corazón sea conmovido por su palabra. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aprendió obediencia por lo que padeció, no en el sentido de que pasó de la desobediencia a la obediencia, sino en el sentido de haber llevado la obediencia a un nivel desconocido para él hasta ese momento, al punto de hacerse, dice Filipenses 2:8, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Aleluya. Quiero que cierres tus ojos ahí un momento y puedas darle gracias al Señor por su palabra. Estamos siendo introducidos a la Semana Santa ya desde hoy viernes. Ya muchos consideran este viernes como viernes de dolor.
En días como estos, Jesús estaba preparando el corazón de sus discípulos. ¿Por qué no preparar nuestro corazón? Amén. Aleluya. Ora ahí en tu lugar y dale gracias al Señor. Porque vos y yo ahora experimentamos el gozo de su salvación. Y si no lo estás experimentando en tu vida, en este momento, en el nombre de Jesús te digo, en el nombre de Jesús, te digo que todo lo que leí y lo que leímos recientemente en diferentes pasajes es para vos. Es un regalo, es un beneficio de gracia para vos. Tómalo. Hace que valga la pena el sacrificio de Cristo en tu vida, porque el sacrificio de Cristo vale la pena. Pero a veces no lo valoramos en nosotros. Tómalo para vos esta noche y caminá en esa identidad. Caminá en ese gozo profundo de conocerlo, en ese gozo tan certero de que Él está contigo, de que finalmente no nos dejó huérfanos, finalmente envió su Santo Espíritu y aquí estamos, aquí estamos. Oh Señor, te adoramos esta noche. Te pido en el nombre de Jesús que puedas encender el corazón de tu pueblo. Hermana, hermano, si estás ahí y no estás arrancando, esta noche en el nombre de Jesús, que el Espíritu del Señor te avive, te encienda, puedas fructificar, dar fruto en tu vida espiritual. En el nombre de Jesús. ¿Te faltan fuerzas? Recibe fuerzas nuevas esta noche. Y pastor, ¿cómo voy a hacer para recibir fuerzas nuevas? Mira la cruz, mira la cruz. Lee la palabra y recordá el sacrificio de Cristo. Recordá cómo Él actuó. Estás en angustia, en dolor. Haz como el Señor. Ve y ora intensamente. Ve y ora intensamente. Jesús recibió una sola respuesta: fortaleza. Vos y yo vamos a recibir mucho más en esta hora. Fortaleza de entrada, pero mucho más gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta noche. Te adoramos, Señor, y te bendecimos esta noche. Sentí el abrazo del Padre, hermano. Hermana, sentí el abrazo del Señor esta noche. Tenés que sentirlo. Y si no sentís nada, tenés que saber. Tenés que saberlo. Que el Señor te ama y dio su vida por vos en la cruz del Calvario. Te justificó, pagó un precio elevado, te redimió, me redimió con su sangre. Aleluya, aleluya, aleluya.